Ya, el tema de hoy es los procesos, técnicas y actividades artesanales. Sí, este video es dirigido para los estudiantes del noveno año de Educación General Básica de la UESIP Quitucar, ingeniero Jorge Luis Amaguaña, del área de Educación Cultural y Artística. ¿Qué es un proceso? Un proceso, recuerde que no es nada más de un conjunto de pasos que tienen orden y lógica. Sí, la técnica, en cambio, es algo que nosotros vamos adquiriendo a través de los procesos. Y lo que es artesanal quiere decir que es formado o constituido por las manos, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros elaborar una ollita de barro necesitamos de un proceso, de una técnica y de lo que es la parte artesanal. El proceso para la construcción, la técnica de cómo elaboramos la ollita y artesanal, sí, lo que la mano de obra o la persona quien construye la obra, ¿no es cierto? Vamos, ¿qué es un proceso? Nos dice, proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún tipo de resultado específico. Los procesos son mecanismos de comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo. Lo que les decía de antes, ¿no es cierto? El proceso es un conjunto de pasos que siempre tienen orden, lógica y es productivo para la realización de algo. Sí, ¿qué es una técnica? Como técnica se define la manera en que un conjunto de procedimientos materiales o intelectuales es aplicada en una tarea específica con base en el conocimiento de una ciencia, un arte, para obtener resultados determinados. Sí, la técnica, como nos dice, es algo que nosotros vamos adquiriendo a través de la experiencia. ¿Qué es artesanal? El artesanal es todo aquello Andrew, cállate. que las tradiciones, permítame un ratito, a través de las, a través de las técnicas tradicionales o manuales, sin que intervenga un proceso industrial. También hace referencia a todo aquello que indica oficio artesanal, proceso artesanal y tradición artesanal. Sí, nosotros podemos observar, ver y palpar lo que son los procesos artesanales. En este caso, señorita Diana Chávez, ya le queda un poquito más claro un proceso. Por favor, pongan en silencio los videos. Mándale. Diana, ¿qué es el proceso en este caso que ya sabemos? El proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica. ¿Ya? Señorita Narváez, ¿qué es una técnica? O sea, que se define en la manera que es en un conjunto de procedimientos. Excelente. ¿Y qué es un proceso artesanal, señor Yagual? Mándele ¿Qué es un proceso artesanal? un proceso artesanal. Una artesanía que tú tienes que hacer varios pasos. Ya. Es un conjunto elaborado o una artesanía elaborada simplemente con las manos, ¿no es cierto? Ahí, como nos indica, no interviene ningún proceso industrial, sino simplemente el hombre, ¿no? Con sus manos. Gracias, joven. Procesos y técnicas, la actividad artesanal. Ayúdeme con la lectura, señorita. Señorita Génesis de la Torre. Procesos y técnicas en la actividad artesanal. Los procesos en la actividad artesanal es un proceso manual donde no se requiere el uso de la técnica avanzada moderna, sino el uso de la materia prima, máquinas, herramientas hechas de un pequeño taller familiar o una comunidad nativa.
¿Cómo son estas técnicas artesanales? Las técnicas de producción es de tradición o costumbre y las varias y la de costumbre y varía de artesano en artesano. La destreza es una. Dicen, ¿puedes quitar la flechita de ahí? Mm, ah, ahí, a largo plazo, incluso, Una, ya, está ahí, ¿no? A ver, nos dice, ¿no? Proceso y técnicas en la actividad artesanal. Si un proceso o una técnica requiere el uso, no requiere el uso de tecnología, sino lo que puede realizar el ser humano con sus manos o con sus pies. Si podemos realizar o elaborar diferentes manualidades o diferentes obras, sí, por ejemplo, teniendo simplemente la materia prima, sí, con las manos de los artesanos se puede elaborar cosas que pueden servir. Por ejemplo, tenemos los sombreros de paja toquilla. Lo único que necesitamos es la paja toquilla, sí, y que elabore un artesano con sus propias manos. Sí, también tenemos otro que puede ser las figuras de mazapán, ¿no es cierto? Lo único que necesitamos es la materia prima, en este caso la masa, sí, y las personas van dando forma a aquellas artesanías. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? No. Continúe, señorita de la Torre. Génesis, continúe, por favor. ¿por qué las técnicas de artesanal? Elaboración, condiciones sociales o gustos culturales. 2. Las festividades y celebraciones ya no quieren producir artesanales tan elaborados. 3. Los jóvenes de estas comunidades piensan a veces que es demasiado exigente el aprendizaje para, para dominar las técnicas artesanales. 4. Muchas tradiciones artesanales encierran secretos del oficio que no se deben revelar a extraños. Listo, ¿no? Si nosotros observamos el subtema, nos dice, ¿por qué las técnicas artesanales están a punto de perderse? Sí, evolucionan las condiciones sociales y los gustos culturales. Sí, por ejemplo, hay personas que sus padres realizan pequeñas obras de arte o actividades artesanales, sí, y sus hijos vienen, qué sé yo, del campo a la ciudad y a ellos ya no les gusta. Sí, estamos hablando también ahí de la interculturalidad, cuando nosotros perdemos nuestra esencia, cuando nosotros perdemos ya nuestros gustos, nuestros legados. Sí, han existido o existen varias personas quienes tienen padres, sí que se dedican a realizar los productos artesanos, pero a los hijos ya no les gusta. Entonces, una de las dificultades que se encuentra, ¿no? La otra dice, las festividades y celebraciones ya no requieren productos artesanales tan elaborados. Sí, por ejemplo, nosotros pongamos el claro ejemplo en estas fiestas que pasó del 2 de noviembre. ¿Qué se celebra el 2 de noviembre? El Día de los Difuntos. Ya, y el 3 de noviembre, El día de Cuenca. Independencia de Cuenca. independencia de Cuenca, ¿no es cierto? Anteriormente o décadas anteriores, estas eran celebradas de otra forma. Sí, se realizaba todo este tipo. En cambio, en la actualidad, fíjese que ya ni siquiera se festeja la independencia de Cuenca, ni siquiera sabemos que el 3 de noviembre era la independencia de Cuenca. Sí, entonces va perdiendo a través del tiempo, sí, todo lo que va, todo lo que nuestros ancestros nos han ido enseñando. La tercera dice, los jóvenes de las comunidades piensan a veces que es demasiado exigente el aprendizaje para dominar técnicas ancestrales. ¿Qué opina usted, señor Yagual, sobre eso? Repítame la pregunta. Sobre los jóvenes de las comunidades piensan a veces
que es demasiado exigente el aprendizaje para dominar las técnicas ancestrales. ¿Qué piensa usted sobre eso? Creo que las técnicas son muy importantes en sus pueblos y por eso que las aprender, Bien. porque es muy importante para la familia también. Listo, señorita Doménica Checawasay, ¿qué opina usted? Que, que no deberían pensar que es exigente porque eso es importante. Ya, sí, no es cierto. Los jóvenes eh, piensan que es muy exigente, nos dicen, pero recuerden, muchas de las técnicas ancestrales sí son el sustento de en la vida cotidiana de las personas, sí, sobre todo las que trabajan en el campo. Un claro ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros realizamos en la institución presencialmente los raimis, ¿quién se acuerda de los raimis? ¿Cuántos raimis utilizamos o cuántos raimis celebramos en la institución? 4. 4 raimis, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? 4. A ver, ¿quién me dice cuáles son los raimis? Yo solo me El sé 3, Inti dice. Raimi, el Pauca Raimi y ya no me acuerdo. Raimi, Coya Raimi, el Capac Raimi, Inti Raimi Capac Raimi, y Coya Raimi, el Cuya Raimi. Inti Raimi. Ya. Ya lice. Sí. Son 4 festividades que nosotros realizamos en la institución. Y sí se han fijado que en esas 4, en los raimis que se celebra, hacemos una especie de mesa y sabe estar un señor que sabe dar como tipo misita. La pampa mesa. No, no es la pampa mesa. Lo otro, ¿qué nombre tiene? Chacana. La chacana, ¿no es cierto? La chacana y en medio, alrededor siempre hay un señor que bien tiene una vestimenta y da como una misa, sí, no, bota el saumerio y agradece al sol, a la luna, a las montañas. ¿Cómo se llama? ¿Quién me dice? A ver. ¿Puede repetir, dice? Ya, es el yachay, ¿no es cierto? El yachay es una persona que pasa de generación en generación realizando ese tipo de rituales. Sí, y ese es el sustento de vida de aquel señor. Sí, por ejemplo, el yachay en una de sus celebraciones o uno de las cosas que hace, él por estar ahí haciendo eso, ¿saben cuánto cobra? Por eso les digo que las cosas artesanales también son fuente de vida. Sí, son los que proveen de alimentación. Si no me creen, pregúntenle a las personas que sí conocen, sí, del yachay. ¿Cuánto cuesta? Simplemente cobra entre $200 a $300 por hacer ese tipo de rituales. ¿Se imaginan? Entonces, eso es una expectativa de que los jóvenes deberían seguir aprendiendo. ¿Sí? Y lo otro dice, muchas tradiciones artesanas encierran secretos del oficio que no deben revelar a extraños. Obviamente, cada uno en sus pueblos y nacionalidades siempre van a tener secretos, sí, que no se puede revelar a extraños. Por ejemplo, cada cultura tiene su forma de vestir, su forma de pensar y no comparten muchas de las veces sus enseñanzas con personas extrañas, ¿no? Y también ahí, como ya solo comparten entre la comunidad, muchas de las veces también ya se va perdiendo. Sí, preguntas hasta ahí.